Buenas tardes amigos, mi nombre es Juan Saavedra, bienvenidos a este espacio de podcast, hablamos y aprendemos. Tengo como invitada a una profesional en el tema de inmigración, es una invitada internacional desde Canadá, Angélica González. ¿Cómo estás, Angélica? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Me encanta el nombre del podcast. Creo que es un nombre que dice mucho. Es importante enseñar y aprender, y lo más importante es entender que uno aprende todos los días de cualquier cosa que pase alrededor de uno. Claro, y lo bueno es que es un tema eh, que se abre muchas posibilidades y un tema importante en relación a algo que he percibido y la inquietud de las personas que he podido hablar, el tema de migrar pues de latinoamericanos a países como Canadá, tantas informaciones que se ve de ese sueño, ¿no? De estudiar, de trabajar. ¿Qué nos puedes decir un poco al respecto, Angélica, en relación a tu amplia experiencia? Bueno, lo primero que creo, yo creo siempre en empezar algo explicando qué es. Ok. Pienso que lo primero que tenemos que entender es qué es Canadá. Canadá es un país en Norteamérica que hoy día cuenta con unos 35 millones de habitantes. Un país, es una monarquía parlamentaria de representación indirecta y como tal es un país que como país independiente nació en 1982. Parece mentira, porque pertenecía a lo que conocíamos como el Commonwealth, como parte de la unión de los países, de una u otra forma podemos llamarlo como conquistados por el Reino Unido. Ujú. Entonces, junto con Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y otros países en el mundo, hacían parte de ese Commonwealth. Cada uno se fue separando y Canadá nunca quiso separarse. Y como dato curioso, el papá del hoy día primer ministro, Pierre Elliott Trudeau, en su gobierno back en 1982, decidió, nosotros nunca hemos peleado por nada, decidió, Gran Bretaña nos dijo, bueno, ya ustedes están grandes, ya pueden irse de la casa. Ujú. Nosotros no peleamos por la independencia como de pronto pasa en Latinoamérica, que han peleado por su independencia como país soberano. Entonces, diciendo esto, eh, el país como tal es un país en extensión territorial, el más grande después de la disolución de la Unión Soviética en territorio. Pero tenemos 35 millones de habitantes. Y al tener 35 millones de habitantes en esa extensión territorial tan grande, siempre nos apalancamos con eh, la inmigración. ¿Por Ujú. qué? Porque no sé si recordamos que después de la Segunda Guerra Mundial hubo este fenómeno de, yo no sé si la palabra correcta en español es explotación Ujú. Sí, demográfica, correcto, claro. en donde todos los que vinieron de la guerra se reencontraron en familia y tuvieron muchísimos hijos. Ujú. Esa parte que se llaman los baby boomers, que son las Mm. personas que nacieron hasta el año 1964, después de la Segunda Guerra Mundial, están prontos a retirarse y fue como el pico mayor de población natural del país como tal, porque nosotros participamos en la Segunda Guerra Mundial como parte del Reino Unido, ¿no? Ujú. Entonces, em, en este momento, el país sabe que para poder tener personas que apoyen la parte del desarrollo económico y social del país a la velocidad que tenemos, porque el montón de gente que teníamos hasta el año 64 que nacieron en esto, son personas que prontamente se van a retirar, los últimos van a tener, están en los 58, 60 años, necesitamos reemplazarlos por personas que ya estén Ujú. crecidas y nos abastecemos de una u otra forma a través de la inmigración. Entonces, eso hace que Canadá tenga una legislatura o una legislación, perdón, proactiva hacia la inmigración. No es que Ok. Canadá regale visas, no es que Canadá No. rife visas, no es que Canadá tenga abiertos 100 cupos, no, no, eso no es cierto. Lo que es real es que tenemos una legislación migratoria que es proactiva hacia la inmigración. Y Y de hay acuerdo a ya las necesidades de desarrollo del país, obviamente me imagino que la intención es captar ese talento
que obviamente se está retirando por un tema de jubilación para traer talento nuevo, fresco, que pueda aportar indistintamente del país que sea, ¿cierto? Exacto, lo que tenemos que ver es que ese pico poblacional que se dio desde la Segunda Guerra Mundial hasta el año 64 bajó. Entonces, Claro, la gente que está, los adultos que están ahora, que están en edad de producir, el nivel es más poquito en una extensión territorial tan amplia. amplia. Ahora, Ok. recordemos algo, y no sé si, yo estoy muy segura que Juan lo sabe, pero no sé si nuestra audiencia lo sabe. Canadá es un país socialdemócrata. Y eso implica que en los países socialdemócratas existe una carga pública bastante alta. Entonces el país tiene que mantener su estatus o su economía en un Claro, estatus parejo para sostenerse. Si lo vemos desde el punto de vista racional, claro. es una necesidad la inmigración en Canadá. No porque a veces, sabes que yo me río mucho porque a veces cuando estoy en una de mis giras de trabajo, la gente me pregunta, es que en Canadá están requiriendo gente, entonces si uno tiene más hijos se lo llevan más rápido. Y yo, no, eso no es No, cierto. no es eso. Eso no Canadá es lo que veo cierto. que está buscando es mantener ese desarrollo que ha ganado en el tiempo con persona inmigrante calificada y que pueda sumar a esa misma línea de desarrollo que ya lo tiene pues ganado durante tantos años, que Es como obviamente sería una garantizar locura que, perderlo, ajá, que ¿no? esa dinámica social económica se siga Ajá, dando al mismo nivel. claro. Y también meterle el pulmón, porque fíjate, un profesional inmigrante, la educación de ese profesional no la pagó Canadá, Ujú, la pagó el país donde estaba esa persona. No me refiero a que le paga los estudios, sino que claro. el país, por ejemplo, no sé, inventemos un país. La persona nació en el Perú, por decir algo. Ok, Nació en el Perú, se educó en el Perú, su educación primaria, fue a la universidad en el Perú, y todo ese tiempo, quien sostuvo esa persona que se Perú, porque él ya pagó por ese talento. ¿Me expliqué? claro, con esa calificación. Aunque haya sido el papá y la mamá de la persona, porque en Latinoamérica Ujú. no es como en Canadá, de pronto los estudios primarios son garantizados por el Estado, pero igual el país tuvo un costo para que esa persona, ese ejemplo imaginario que tenemos del Perú, vio crecer ese talento. Y quien Ese talento que Canadá lo ve atractivo porque obviamente cumple los requisitos para la actividad económica, técnica, industrial y demás campos que obviamente Canadá le interesa, ¿no? Contar con un personal así. ya Canadá no tiene que esperar que estudie, ya estudió, ya viene listo Claro, para claro. ejecutar. Y Perú se lo perdió porque cuando ya estaba listo se fue. Ajá, y eso justamente te comento que suele pasar porque dentro de lo que estás hablando aquí, en las expectativas de desarrollo de los ciudadanos, conforme van estudiando, van profesionalizando, hay un interés, te comento, por el extranjero y países desarrollados como Canadá. ¿Por qué? Porque son países donde un profesional lo ve muy atractivo, dos aspectos: el tema del estudio y los conocimientos en cuestión de ciencia, y el otro, la experiencia de trabajo de una dinámica diferente que hace que la exigencia profesional de gente calificada y talentosa suba más el nivel. Entonces, eso hace atractivo a Canadá dentro de los destinos de mirada, ¿no? Si se puede decir así, de mucha gente para poder desarrollarse profesionalmente. Y yo te comento, Angélica, que he conocido a una amiga española y un amigo de Venezuela que han estado en Canadá y he tenido muy buenos comentarios de su experiencia a nivel académico y laboral. Pero el tema de la invitación contigo es justamente para que se pueda dar a conocer aspectos que no se suele hablar y que ha proliferado pues en Internet una cantidad de información como haciendo ver que en Canadá es fácil el tema del acceso del trabajo, de que se necesita pues a cualquier persona, pues no. ¿Qué nos puedes decir un poco de esa publicidad que me parece engañosa, hasta ridícula, pero aún así la gente se lo cree? Cuéntame un Eh, poco, Angélica.
Ok, yo diría que cuando la publicidad es engañosa no debería llamarse ni publicidad, debería llamarse engaño, porque el nombre debe ser correcto. Debe, debe ser engaño y sí, lo primero que me gustaría aclarar es que es un proceso legal y como proceso no es automático, ni es fantástico, ni es Ujú, rápido, ni se da con situaciones extraordinarias, ¿ok? Es como proceso y como todo proceso, yo de pronto no tengo el conocimiento como un ingeniero, pero yo creo que un ingeniero podría definirme la palabra proceso de una forma más correcta, pero es que tienes que cumplir el paso uno para pasos. pasar al 2. Exacto, pasos metodológicos necesarios, secuenciales, para llegar de un punto a otro punto en un tiempo necesario. Perfecto. No hay una definición mejor que la que acabas de dar. Y entonces, basándonos en eso, por eso a mí me gusta siempre definir y decir qué es lo que es para que las personas podamos tomar las decisiones correctas. Ujú, Si basamos que emigrar es un proceso, entendemos que eso que sale en las redes sociales de que vente a Canadá, que en Canadá están regalando, yo qué sé, 40,000 puestos en donde los salarios van sobre los $70,000, no es real, es tomar puntos reales y convertirlo y decirlo de una forma mentirosa. Entonces, por eso digo, ujú, no es que sea publicidad falsa, es que es una falsedad, es una mentira. Esto no debe llamarse publicidad, porque publicidad es algo que implica que tú quieres publicitar algo tuyo. ujú, Pero bueno, ya eso sería ya entraríamos a determinar la definición de la semántica en español de lo que se ujú. debe o no decir. Sin embargo, lo interesante aquí es saber es que el profesional latinoamericano siente pasión por Canadá, en mi opinión, por dos cosas, y es que, eh, como lo expliqué en un principio, Canadá valora el entrenamiento que traes versus y de pronto no quiero meterme al análisis político de Latinoamérica y la parte de las oportunidades laborales para los profesionales, es la desvaloración del No, lo tiempo has que dicho bien y dilo con confianza. Y es más, yo lo voy a decir en lugar de ti. Lamentablemente, los países latinoamericanos, ojalá que me escuche algún ministro, un gobernante, y entre ellos yo me sumo, a mí me encantaría irme del país. ¿Por qué? Por dos razones. El empresariado no ha desarrollado lo que ha debido desarrollar. Los salarios todavía no lo ven de acuerdo a un estatus profesional, ni desarrollo, ni demás. Lamentablemente yo trabajo, te comento, Angélica, asesorando a empresarios. Lamentablemente, que decirlo así, muchos empresarios no tienen esas ganas de superación ni de sacar sus negocios al extranjero. ¿Por qué? Involucra competitividad, involucra más inversión, involucra profesionalización. Entonces es incoherente tener profesionales en el país de alto nivel cuando los empresarios pues están a bajo nivel. Entonces, ¿cómo es posible tener no es profesionales de coherente. altísimo nivel cuando el dueño de la empresa nunca lo va a entender porque no está a ese nivel? Entonces, ¿qué va a hacer el profesional? Se va a ir. Entonces, ahí es cuando se ve el tema de la fuga del talento y lamentablemente en muchos países parece que no les interesa. Entonces, el podcast es justamente para abrir esas alternativas, de ver opciones, para ver este tema. Te comento que yo personalmente decidí entre hacer mi MBA en Perú y lo preferí en España por esta razón, y no es un secreto. Y así como yo, de un tiempo acá, más o menos del 2010 para acá, hay una estampida enorme de latinoamericanos que estamos saliendo al extranjero hacer estudios. Yo he tenido, que tengo oportunidad de enseñar en una universidad de doble grado que enseña entre Perú y un degree americano. Y muchos alumnos que tengo de allí, inclusivamente con degree americano, me están diciendo para yo les recomiende qué tipo de lugares ir. Entonces yo digo, pues países de primer mundo, tienes Estados Unidos, tienes Canadá, Francia, Alemania. ¿Por qué? Porque en el escenario latino no se presta para eso. El idioma inglés no es para Latinoamérica, es para otros países, pues, de habla inglesa, hay que decirlo así. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, Pero Angélica. es que ¿Por lo que qué? también Porque uno pienso tiene que es, abrirse a, obviamente, un desarrollo personal, profesional, y si quieres hacer negocio, aprende a hacer negocios por allá y después de repente puedes invertir por acá y hacer tus negocios globales, porque, Angélica, he conocido personas en Europa
que tiene negocios en varios lugares del mundo. Yo veo que eso falta un poco en la visión de mucha gente, por eso me interesa esta No, es que entrevista. hablemos del joven latinoamericano del común, o sea, no el que tiene la posibilidad de una doble titulación. El primer error es que en el mercado laboral en Latinoamérica exigen una capacitación en donde la inversión, que no es pública, sino privada, es Ajá. muy alta. Entonces el joven tiene que, o sea, ya con que sea profesional en un área no es suficiente, tienen que tener una especialización y además tener una especialización al hablar inglés para irse a ganar un salario que Que no está acorde, además pues, aquí. es muy poco, Claro. pero tampoco hay que satanizar al empleador, porque también es que el empleador no le da para más. Entonces, No, un estamos en un... ratito, Angélica, te voy a explicar la otra parte que no sabes. Yo conozco muchos empresarios, y lo digo con total sentido de causa. Estos empresarios tienen tanto dinero que no le da la gana de estudiar inglés, no le da la gana de estudiar francés, no le da la gana de estudiar portugués. ¿Por qué? Porque en su mente, en su cultura de negocios es muy, ¿qué te digo?, de casa. Les encanta el lugar y les da un poco temor ir a otras ligas. Tienen dinero, pero no le da la... Es un tema ya cultural, de idiosincrasia. Ahora, ¿por qué? Te Bueno, cuento la historia. les Lo va a que pasar pasa que eso. la clase empresarial aquí, por este lado, no hay una formación adecuada del empresario. Si no hay una educación globalizada, más a una altura más contemporánea, la clase empresarial lamentablemente no va a despertar. Y yo siempre he dicho a mis alumnos empresarios, ¿no? Edúcate, sal afuera para que veas cómo son los negocios de otro nivel. Entonces, no es todo El problema, cierto que yo creo que comento nos vamos a en enfrentar relación a eso los un poco. empresarios, ¿eh? Juan, yo creo que en poco tiempo nos vamos a enfrentar a eso porque les va a suceder a lo que dice el famoso libro que todo el mundo cree que es muy grande, que se llama Who Moved My Cheese? ¿Quién movió mi queso? El mundo se globalizó y la Exacto. globalización se volvió muy rápida Ajá, en el momento de la pandemia. O sea, la globalización iba a pasar, pero se sí, aceleró como 10 años en un periodo de 2 exacto. años porque la pandemia nos obligó a hacer eso. Exacto. Y ha Y sido la esa única vez razón, que... mira, por razón de la pandemia, Angélica, estoy yo acá en Perú y tú en Canadá, ¿por qué? Porque nos hemos vuelto al tema de la comunicación remota. En Latinoamérica, ¿quién No, se es iba a que pensar en existía, hacer lo que trabajo pasa es que no la remoto? usábamos. Te La comento que ahora comunicación existía. hay leyes y hay mucha gente que ya no quiere ir al trabajo, que quiere trabajar en su casa, imagínate. Bueno, ese es otro fenómeno que estamos experimentando hoy día en Canadá, que las personas, el gobierno como es tan proteccionista con el empleado, los permitió trabajar en casa y estamos sufriendo la falta de mano de obra. Y no todos los trabajos se pueden hacer en casa. Por ejemplo, No, exacto. en particular mi trabajo, que es la parte legal, sí hay mucho trabajo que tiene que ver electrónico, pero en la parte legal hay cosas que hay que supervisarse. O sea, el manejo remoto es bastante distancioso y en cierto punto, en mi opinión, peligroso. Y hay Ujú, otras cosas como la manufactura, la claro. producción que requiere el ser humano, porque no nos podemos exponer a que al ser humano lo lleguen a cambiar todo por máquina, porque entonces vamos a Ujú, llegar al otro extremo. Entonces, claro. es un balance en general. Solo retomando el tema, la razón por la cual Canadá tiene una ley proactiva hacia la inmigración es en busca de sostener el nivel socioeconómico del país y para sostener Entonces, Angélica, te voy a dar mi la pregunta. dinámica. Solamente por esa intención de Canadá, ya es una oportunidad para cualquier inmigrante, si es que se prepara con las condiciones de vida y los requisitos exigentes de ese escenario de Canadá que requiere para insertarse económicamente, ¿cierto? Exactamente, eso lo digo en mi libro. Tienes que prepararte, porque es que nada pasa como lo que dicen en TikTok o en YouTube, que vente y montate en un avión y sales y aquí estás en Canadá. Si haces eso, vas a terminar o en la cárcel o vas a terminar perdiendo tu libertad mental. Ok, ok, la Ahora idea es te que escucho. sí, eso es así. Sin embargo, okay, lo importante es resaltar que hay más o menos entre 101 a 102 avenidas o visas disponibles para el proceso Ujú, migratorio, pero porque existen 101, 102 no quiere decir que todas las personas califican en una. Todo depende del claro. portafolio y lo que la persona traiga.
y, Ujú, tiene que someterse a eso que definiste muy bien como proceso para que pueda entender a qué renuncia y a dónde tiene que llegar para tener un proceso migratorio exitoso. Ahora, de que se puede porque la muestra es un botón. Yo también soy inmigrante, lo hice hace 27 años atrás, ujú, por circunstancias distintas, pero lo hice y estoy sentada ejerciendo mi profesión, haciendo lo que me gusta. ujú. Igual, si lo hice yo, lo puede lograr cualquier otra persona. Entonces, lo importante es tener la conciencia de que esto no es un proceso automático, ni gratuito, ni sin esfuerzo, ni sin calificación. Es un proceso calificado y como oneroso, y además de oneroso, implica sacrificios y renuncias porque tú dejas cosas por obtener otras, ¿no? Esa es la vida, eso es lo Y que de quiere decir la vida. preparación de la persona, sobre todo, porque dentro de esos requisitos del proceso mismo uno tiene que prepararse para cumplir ciertos requisitos, y no solamente eso, eso yo lo veo como parte migratoria. La otra parte que yo veo es que si uno se va a insertar a una sociedad y tiene que también ver cómo va a ser su adaptación social, cómo va a ver su dinámica del trabajo, la preparación del trabajo, la habilitación para el trabajo. Entonces, hasta ahí nomás ya estoy viendo mucha secuencia de pasos que es más que solamente un visado. Exactamente, porque el visado es como el punto de partida, pero de ahí para adelante siguen Interesante. muchísimas otras cosas, que es lo que no entiende el público en general cuando No, no ve entiende. La los gente cree que youtubers. al tener su visa, listo, ya estoy ahí, voy por aquí, me voy por allá, y parece que no es así, porque hay cosas distintas, diferentes, reguladas, normativas, sociales, económicas, que la verdad mucha gente desconoce, y obviamente pues prolifera esta publicidad, pues que yo le llamo engañoso, porque me sorprende, la verdad, ver una publicidad tan fantasiosa hasta ese punto, sabiendo pues que son países pues que han cuidado su economía. Entonces me parece increíble. Bueno, lo que nos debe parecer sospechoso es cómo nosotros creemos eso. Mm, Cómo ingenuidad. nos podemos cómo que voluntariamente nos dejamos engañar, porque es que no existe. De pronto es esa ansiedad y esa ganas tanto de cambiar, pero mi moraleja antes de despedirme es, nada en la vida es fácil, todo tiene un proceso y un costo, y hacerlo en automático es imposible. Ujú, Abrirnos los ojos, la responsabilidad en un proceso migratorio no depende ni del abogado, ni del asesor, ni de la agencia educativa o lo que sea, porque hacen miles de cosas. O sea, yo no entiendo. ujú. Si yo no entiendo ni siquiera la lógica que hacen, porque si tú tienes ganas de cortarte el cabello, vas donde el peluquero. Tú no vas donde el odontólogo para cortarte el cabello. Entonces buscan una agencia de estudio para hacer un proceso migratorio. ¿Y cómo van a hacer eso? Si la agencia de estudio lo que quiere es que tú estudies. Ahora bien, tú ¿Qué fue? puedes encaminar un proceso migratorio a través de los estudios, pero tienes que mirar, lo primero que Ujú. hay que definir es qué quieres. ¿Yo quiero emigrar o Claro, quiero estudiar? Ah, no, yo quiero emigrar y no sé qué. Entonces hay que adecuar el portafolio del interesado exacto. a la realidad Eso legal sería, Angélica, un proyecto, preparar su proyecto migratorio en todo total. caso. O sea, es un proyecto que tiene una logística que debe ser cumplida Ujú. así. Pues yo digo que yo soy abogado de formación, pero casi que en un proceso legal es para un ingeniero industrial para que haga una Sí, buena sí, sí, sí. logística Yo y soy que lo administrador y cuadre como gerente es. de proyectos, te comento, y es toda una secuencia porque en los negocios se ve lo mismo, armas el proyecto y después metes la plata para ver qué ventajas hay y beneficios, obviamente. Yo veo que para el tema migratorio es lo mismo. ¿Por qué? Porque tengo que ver mi mejor forma, cómo me preparo y destinar mi dinero para la migración. Sentido común, pues ahí está el esfuerzo de uno. Total, y no solamente eso, Juan, sino que también, además de la inversión financiera, tienes que determinar tu bienestar. Por eso es que mi Claro. libro se llama No pierdas tu libertad por emigrar a Canadá, porque en el libro hablo no solamente de la libertad física, sino de la libertad emocional, financiera. eh, Siempre que tú piensas en tu libertad, piensas que si la pierdes estás en la cárcel, pero yo he visto personas que han perdido su libertad emocional porque se vienen así, yo tengo una visa de turismo, me monté y aquí llegué y entonces terminan pensando que inmigración nos está buscando cada 5 minutos y terminan Claro, es con que no una hay una libertad psicosis pues de o tranquilidad por un la proceso condición migratoria que patológico tiene la emocional persona. que los lleva a Y me perder la imagino que mente. debe ser horrible estar, ¿qué te digo? Pensando, no tengo
¿qué te digo? Mis papeles en regla, ¿qué dirá migraciones? No puedo ir a tal lugar y obviamente, pues, ¿quién no se va a Es asustar? el problema, lo que en derecho criminal se define como el mens rea, que es lo que tienes dentro, la conciencia, lo que tienes dentro de tu cabeza, que tú no Mm, necesitas que nadie te acuse, tú solo te estás acusando todo el tiempo ajá. y te llevas Tal cual, sí. esa insanidad, pero ¿por un qué? Por falta de preparación, de proyectar las cosas, de hacer una planeación correcta, de tener Ujú. información veraz. Tienes que educarte. Y uno, Claro, y prepararte para tener esa tranquilidad y bienestar que lo has definido muy bien y que la verdad no lo había visto hasta que no lo has mencionado tú y he visto pues los reportajes de noticias, pues esos problemas migratorios de las personas allá y esos temores, ¿no? De la separación familiar cuando se ha tenido, ¿qué te digo? Ya pues una cierta vida allá, pero de una forma irregular migratoria, pues obviamente pues va a causar muchos problemas. total. Angélica, palabras finales, recomendaciones para los oyentes. Ok, primero que si tienes interés de emigrar a Canadá o a cualquier parte del mundo, lo primero que tienes que hacer es definir qué quieres. ¿Qué es lo que Ujú, estás cambiando? Quiero emigrar, ¿por qué? Porque quiero cambiar mi calidad de vida, mis oportunidades laborales, tenerlo claro. Este es mi objetivo y yo lo voy a hacer por esto. Y después de eso, entender que esto va a tener un costo y que vas a tener que hacer renuncias, no sé, renuncia a ver a tu mami, renuncia a no comer la comida que te gusta, renuncia a no estar yo qué sé, en el clima que te gusta, lo que sea. ujú. Hacerte consciente de eso. Y tercero, que para mí es súper importante, es educar, porque yo no creo que la persona vaya a tener el mismo nivel de educación que yo en términos migratorios, pero va a poder hablar conmigo y va a tener idea y va a poder percibir si lo que yo le estoy diciendo como representante legal está acertado o estoy diciéndole algo que es fantasioso, porque si no se educa, van a terminar, como lo explico en mi libro, perdiendo la libertad. Y en este momento me refiero a la libertad física en un problema legal, porque no Claro. hacen las cosas bien. Tienen que educarse, investigar, leer y por último, hacer esa planeación, yo diría que por escribir. Ujú. Muchas gracias, Angélica. Ha sido muy instructivo, ha sido algo orientativo y obviamente ha aclarado ciertas dudas y ya sabemos pues que esa publicidad de internet pues no son nada ciertas. Te doy las gracias y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.